¿Apedrearías a tu Salvador? Si eres testigo de Jehová, seguramente te prohibirán todo tipo de lectura externa a lo que te enseñan. Demuestra que no estás en una secta entonces leyendo el siguiente tratado. Y delante de Dios, quien te ama, contéstate la siguiente pregunta. ¿Apedrearías a tu Salvador? Juan 5:18. Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su Padre llamaba Dios, haciéndose igual a Dios. Juan 8:58. Dijo Jesús: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para tirarle, mas Jesús se encubrió, y salió del templo. Y atravesando por medio de ellos, se fue. Juan 10:30. Yo y el Padre una cosa somos. 31. Entonces volvieron a tomar piedras los judíos para apedrearle. 32. Respondió Jesús: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál obra de esas me apedreáis? Respondiendo los judíos, dijeron: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. ¿Y por qué tú, siendo hombre, te haces Dios? La Santa Biblia RV 1909. Quizá esta pregunta te moleste al solo hecho de reflexionarla. ¿Apedrearías a tu Salvador? Seguramente tu respuesta mental inmediata es: claro que no. ¿Cómo cometería tal atrocidad? Pues bien, los evangelios relatan que los judíos en varias ocasiones tomaron piedras para lanzarlas contra Jesús, con la intención de matarlo. Pero el Señor en forma milagrosa siempre escapó de sus manos. Ahora, ¿qué motivos tenían los judíos para quitarle la vida a alguien como el Señor, con uno de los más terribles métodos como lo es la muerte por apedreamiento? ¿Qué herejía tan grande consideraban ellos que Jesús había cometido, para aplicarle esta ley de muerte con piedras, muchas veces usada en el Antiguo Testamento como para castigar una blasfemia? Uno de los pecados condenados por esta pena de muerte era la idolatría. Deuteronomio 17:2-5. ¿Y sabes cuál era la principal acusación que los judíos le hacían a Cristo? ¿Por qué tú, siendo hombre, te haces Dios? Como testigo de Jehová seguramente dirás: Jesús en ningún momento quiso decir que él era Dios. ¿Estás seguro? ¿Piensas tú, que los judíos religiosos, perfectos conocedores de la ley, malinterpretaron las palabras de Jesús? ¿O no entendieron qué les quería decir? ¿O más bien será que Jesús les dio verdaderos motivos en su identificación como Dios? Si Jesús no quería decir que él era Dios, ¿por qué no fue más claro, o por qué causa efectúa esta irónica pregunta a los judíos: ¿por cuál obra de esas me apedreáis? Cuando él sabía que no era por obra alguna, sino por sus declaraciones. Cristo le dio indicios de su divinidad cuando llamó Padre a Dios, reconociéndose como Hijo de Dios, no como un ser creado más, sino como el único y eterno Hijo de Dios. Juan 5:18. B. Usó el término antiguo testamentario propio de Jehová yo soy. Éxodo 3:14 vs. Juan 8:58. C. Se identificó con Dios Padre una cosa somos. Juan 10:30. Por muchos que algunos quieran torcer la escritura, o inclusive cambiarla, es innegable la actitud de Cristo en su demostración de ser Dios. Y la de los judíos incrédulos a negarlo, a costa de quitar su vida. Y esta peligrosa incredulidad es la que lleva a la perdición de las almas. Jesucristo es verdadero Dios, y verdadero hombre por su encarnación, y por eso es nuestro Emmanuel, Dios con nosotros, prometido en Isaías 7:14 y cumplido en Mateo 1:23. No es un ángel más de los cielos, ni una creación especial de Dios, sino el mismo Hijo de Dios encarnado, coeternos con el Padre y con el Espíritu Santo. 1 Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. Debes reconocer que aquel que puso su vida por nosotros en la cruz del Calvario no fue un ángel sino el mismo Hijo de Dios encarnado. Tristemente, si no lo crees así, estás perdido. ¿Querrás compartir el infierno con aquellos incrédulos que negaron al Señor como Dios y Mesías en su tiempo? Aunque seguramente cuestionarás si existe o no el infierno eterno. Si has leído avanzando hasta aquí, sin haber descartado esta lectura, es porque hay una esperanza de que creas en Cristo como el Salvador y Dios de tu vida. Quizás puedas ignorar estos simples y sencillos pasajes bíblicos y sepultarlos bajo la pesada carga de estudios teológicos de Torre del Vigía. Pero tu temor e inseguridad no harán otra cosa que confirmar aquello que hasta ahora no has aceptado. Pregúntate de qué lado estarían los testigos de Jehová si estuvieran en el tiempo de Jesús, del lado de los discípulos de Cristo. ¿O del lado de los fariseos y judíos incrédulos? Volvamos a la pregunta del principio: ¿apedrearías a tu Salvador? Yo sé que no quieres.
Entonces suelta la piedra, escápate de la engañosa doctrina en la que has sido capturado y acepta a Jesucristo el Hijo de Dios. Te invito con toda sinceridad a creer en el Dios de la verdadera Biblia y no en el Dios falso que esta secta te ha enseñado a expensas de torcer las escrituras y de presionar mentalmente con erróneas ideas. Quizá como los fariseos de aquel tiempo, estás agobiado con tantas cargas impuestas y doctrinas inculcadas sin encontrar paz en tu corazón. No la paz de una estructuración mental sin dudas como pretenden los testigos, sino una paz interior producto del descanso en Cristo y de un nuevo corazón. Cristo dice Mt. 11:28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él te ama, acéptalo hoy, como tu Dios y como tu Salvador.